Buen día a todas y a todos. Hoy vamos a ver el contenido de la semana número 13 del curso Fundamentos y Análisis Filosófico de los Derechos Humanos. Acordémonos que estamos en la etapa en donde estamos revisando parte de la historia de los documentos, declaraciones que dieron origen a los derechos humanos. Como parte de este estudio, hoy vamos a tratar el tema de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en la ciudad de Bogotá en el año de 1948 y la misma que dispuso la creación de la Organización de los Estados Americanos. Vamos a pasar entonces a los objetivos de esta clase, el objetivo general es asegurar que los estudiantes dominen los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Y los objetivos específicos, que el estudiante entienda el significado de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. También que el estudiante analice y comprenda la importancia de los artículos relacionados con el presente tema. Bueno, entonces vamos a estudiar esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Acordémonos que en ese tiempo se utilizaba mucho la palabra hombre para tratar situaciones de las personas. Ahora debemos de hablar hombre y mujer. En ese tiempo solo era genérico y trataban solo las personas como hombre. Por eso es que la declaración esta tiene el nombre de Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Entre sus considerandos está contenido que en repetidas ocasiones los estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional determinado, o sea que no importa la nacionalidad de la persona, siempre va a mantener sus derechos. Entonces, estos derechos tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Parte del considerando de esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre nos indica también que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en evolución. El preámbulo de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre nos indica que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto nos recuerda el artículo 4 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el cual nos habla de la igualdad. Entonces, todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están por naturaleza, de razón y conciencia. Deben conducirse fraternalmente los unos con los otros,
el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Fíjense, la parte interesante de este preámbulo es que nos indica que todos los hombres, por supuesto hombre y mujer, todas las personas, nacen libres e iguales en dignidad. Por supuesto, libres e iguales en derechos. Y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. Tenemos entonces los conceptos de dignidad, de la libertad, que son los preceptos fundamentales que le dan vida a los derechos humanos. La libertad y la dignidad de la persona. Luego ya vamos a ir adentrándonos a esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en donde nos expresa esta declaración el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Esto lo vamos a encontrar en el artículo número 1, que nos expresa que derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También nos habla esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el derecho de igualdad. El derecho de igualdad ante la ley. Ante la ley todos somos iguales. Entonces nos expresa el artículo número 2 de esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna. Aquí ya se empiezan a ver situaciones que van evitando esa discriminación. Entonces todos somos iguales ante la ley, no importa de la raza que somos, del sexo, del idioma que hablamos, de la religión que profesamos. Hablando de esta religión, vamos a encontrar en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre el derecho de libertad religiosa y de culto. Esto lo vamos a encontrar en el artículo número 3, el cual nos indica: toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público o en privado. Aquí nos está dando esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, nos está dando ese derecho a la libertad religiosa, a la libertad de culto, y que todos tenemos el derecho de profesarla libremente y podemos manifestarla o practicarla en público o en privado. También existe el derecho de la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. Este precepto lo vamos a encontrar en el artículo número 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Entonces nos indica este artículo número 4 que toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. O sea que tenemos libre expresión de pensamiento, de ideas. También entre los artículos más importantes de esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, encontramos el derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Aquí estamos ante el nacimiento de los delitos contra el honor. Acordémonos de esos delitos. Bueno, continuando. También en el artículo número 6 nos habla del derecho a la constitución y a la protección de la familia. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. Tenemos también el derecho de protección a la maternidad y a la infancia. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. Desde ese momento los estados deben de proteger la maternidad y la infancia. También encontramos otro derecho que está relacionado a la residencia y al tránsito. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. También nos protege en esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, nos protege de nuestro domicilio, derecho a la inviolabilidad del domicilio. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. No se puede violar el domicilio. También en el artículo número 10 encontramos el derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia. Y en esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, también nos protege a la salud de la persona y al bienestar de la persona. Entonces, toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Todos tienen derecho a esa asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Preguntas. 13.1. ¿Qué artículo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre habla del derecho de igualdad ante la ley? Pregunta 13.2. ¿Qué artículo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre habla del derecho de protección a la maternidad y a la infancia? Pregunta 13.3. ¿Qué artículo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre habla del derecho de residencia y tránsito? Muchas gracias por su atención.